Hola, bienvenidos a TechChat, el canal donde hablamos de energía, ingeniería y sostenibilidad. Continuamos con la serie Termodinámica para Ingenieros en el módulo 1 en el tema correspondiente a sustancia pura. Vamos a hacer el ejercicio número 4 y dice, definir el estado termodinámico del agua a 110 grados centígrados y 350 kilopascales. La estrategia para abordar este ejercicio es la misma que he venido utilizando desde el ejercicio 1, se busca comparar una de las propiedades con las condiciones de saturación para verificar en qué zona se encuentra el estado buscado. ¿Ok? Entonces, ¿esta estrategia es la correcta? Sí. ¿Por qué? Porque con la información que tenemos no podemos asegurar que esté ni en líquido saturado, ni en la zona de equilibrio líquido-vapor, ni en líquido comprimido, ni en vapor sobrecalentado. Luego, la estrategia se conserva. Ok, estos serían los datos. Agua a 110 grados centígrados y 350 kilopascales. Ok, entonces vamos a entrar por temperatura. ¿Por qué voy a entrar por temperatura? Puedo hacerlo por presión, pero en la primera tabla disponible, la más cercana a cuando uno abre el libro, es la tabla de temperatura. Por eso voy a entrar por allí. Bien, entonces cuando abro la tabla de temperatura, que es la A4, entro por la columna de temperatura, que es la primera, y me fijo en 110 grados centígrados. Veo que la presión de saturación para 110 grados centígrados son 143,38. Con esto, y si hemos entendido o memorizado los conceptos de cada una de las fases, tanto líquido comprimido, equilibrio líquido-vapor o vapor sobrecalentado, podríamos decir que esto es líquido comprimido. ¿Por qué? Porque la presión a la cual está la sustancia es superior que la presión de saturación correspondiente a la temperatura del estado termodinámico. Pero como ese método a mí en particular no me gusta, pues vamos a verlo gráficamente, que me parece que es más fácil de internalizar cuando se ven las cosas en los diagramas. Es mi punto de vista. Bien, como entré por temperatura, pues voy a usar un gráfico temperatura, volumen específico. Fijo la temperatura de 110 que le corresponde la isóbara de 143,38. La presión que tenemos nosotros es 350 kilopascales, es mayor que 143. Recuerden que esto crece en este sentido. Entonces esta sería la isóbara, la representación de la isóbara de 350 kilopascales, y efectivamente, como lo había dicho al principio, cae en la zona de líquido comprimido. Bien, podríamos ir a la tabla de líquido comprimido, pero ¿qué ocurre tenemos una dificultad allí? Y es que en su momento se los dije, es que la tabla de líquido comprimido comienza a partir de presiones de 5 megapascales en adelante. Para presiones inferiores a 5 megapascales no tenemos datos, que es justamente este caso, porque 350 kilopascales es menor que 5 megapascales. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Bueno, siendo que lo que tenemos disponible son los datos que nos da la tabla, tenemos que hacer una aproximación. El asunto es tratar de buscar la mejor aproximación posible. Y yo podría decirles, bueno, como ya sabemos que es líquido comprimido y la estrategia es, como al no disponer de tablas, es necesario hacer la aproximación y para la condición de fluido incompresible se usa que se aproxima a las condiciones de líquido saturado entrando por temperatura. Yo me puedo quedar con eso y decirles, bueno, siendo que eso es así, ahí está el valor que es exacto, y el valor que nos podemos leer por la tabla es el valor de líquido saturado entrando por temperaturas. ¿Sí? Entonces, si nos quedamos con eso, pues bueno, el volumen específico es aproximadamente igual al volumen específico del líquido saturado leído a 110 grados centígrados, y ahí está el valor de 0.01052 metros cúbicos por kilogramo. Y ahí quedaría o sea, esta es la respuesta que tendría este estado termodinámico. Ahora, yo considero que no es suficiente explicación. ¿Por qué? Bueno, sabemos que incurrimos en este error, pero podemos asegurar que esta es la mejor aproximación que podemos hacer. Vamos a averiguarlo. Entonces, fíjense, la otra alternativa que teníamos para abordar este ejercicio era
haber entrado no por temperatura, sino haber entrado por presión. ¿Cómo hubiera sido? Bueno, esta es la respuesta, ya esta es la respuesta del ejercicio, pero vamos a verificar que esa aproximación es la mejor aproximación que podemos hacer. Entonces, ahora ya no voy a entrar por temperatura, sino que voy a entrar por presión. Entonces ahora tomo la tabla A5, que es la siguiente tabla. Y entramos por presión. La temperatura de saturación es 138,86. Podríamos decir, este líquido es un líquido subenfriado porque la temperatura a la cual está es inferior que la temperatura de saturación correspondiente a la presión a la cual está la sustancia. Pero como ese trabalenguas puede ser eh, problemático para algunos, pues bueno, vamos a visualizarlo en un gráfico. En este caso voy a usar un gráfico presión-volumen específico y entonces para 350 kilopascales le corresponde la isoterma, perdón, de 138,86. Como lo que nosotros tenemos son 110 grados centígrados, entonces efectivamente cae en la zona de líquido comprimido tal y como lo habíamos dicho. Entonces, fíjense, si nosotros hacemos la aproximación por líquido saturado y decimos que el volumen específico es aproximadamente el volumen específico leído a 350 kilopascales, pues el volumen específico sería 0.001079. Y si se fijan, el error en esta gráfica se nota que esta fracción de error es mayor que la que cometimos en el gráfico cuando hicimos entrando por temperaturas, que corresponde a ese valor que acaba de aparecer aquí, que la aproximación que hicimos fue entrando por temperatura, leímos el B sub F. Se nota, es fácil de ver que el error cometido cuando se entra por temperatura es menor al error que asociado a cuando se entra por presión. ¿Ok? Bien, entonces ya esa es la primera comprobación. Pero no nos quedemos con eso, vamos a una segunda comprobación de que esta es la mejor aproximación que podemos hacer. Entonces, bueno, tenemos estos dos valores, el valor tomado entrando por presión y el valor tomado entrando por temperatura. ¿Ok? Fíjense que en la gráfica presión, volumen específico, yo grafico los dos. Claramente, el 001052 está más cerca del estado termodinámico que estamos buscando, que es este que está aquí. ¿Ok? Bueno, yo voy a comparar usando los datos del programa EES, se llama Engineering Equation Solver. Es un sistema muy bueno que facilita los cálculos en termodinámica y se usa con mayor fuerza en la parte de transferencia de calor y en la parte de ciclos de potencia en termodinámica. A pesar de eso, aquí en el canal yo les voy a enseñar cómo se utiliza. Bien, entonces si suponemos que el EES tiene los modelos matemáticos que permiten calcular con mayor precisión las propiedades termodinámicas, luego esta es la interfase del programa. Se hace una pequeña programación que ya les enseñaré. Esto permite tener los datos desplegados así de ordenados y bien especificados, y cuando se le solicita el resultado, pues entonces este resultado da 0,001051. Entonces voy a asumir que el volumen específico que nos está entregando el software EES es el valor exacto. Cuando graficamos, entonces el punto rojo este que acaba de aparecer es el valor que nos da el ES. Sin duda alguna, 0.001052, que es el valor del volumen específico que obtuvimos entrando por temperatura en la tabla, está más cerca del valor exacto, que es 0.001051. ¿Ok? O sea, 1 por 10 a la menos 5 sería el error. No así el 0.001079, que tiene una distancia de 1.8 por 10 a la menos 4. O sea, es un orden de magnitud más de error, ¿no? Luego, con esto doy por suficientemente demostrado que el asumir
que la condición para líquidos incompresibles, hacer la aproximación entrando por temperaturas, es la mejor. ¿Ok? Entonces, de todas maneras, esto se debe practicar porque tengo algún ejercicio que les voy a hacer y vamos a hacer algunas consideraciones respecto de ese estado termodinámico en particular que les voy a mostrar. Entonces, bueno, ya saben, cuando tengamos líquido comprimido a presiones inferiores a 5 megapascales, tenemos que hacer una aproximación, y la aproximación la vamos a hacer entrando por temperaturas. ¿Ok? Bien, este sería el resumen del ejercicio que acabamos de hacer. Esto es todo. Si te ha gustado, dale like, activa las notificaciones, compártelo y suscríbete al canal. Muchas gracias. Continuamos.